Ya hice mis cálculos sobre este salmo. Si pudiera predicar este salmo sin interrupción alguno los miércoles, en 14 miércoles terminaría, porque todavía nos queda un poquito más. La razón que digo 14, porque agarro una estrofa de 8 versículos y la parto en dos, porque, amados, es mucho material. A veces que no quisiera darles 8 versículos, amados, simplemente nomás por dárselos, sino tratar de hacer la aplicación que debemos de estar haciendo de la palabra y del estudio de la Biblia. Pero aguánteme, yo creo que en 14 miércoles terminamos, o antes de Navidad. ¿Qué les parece? Amados, ya cuando terminamos le voy a decir Merry Christmas to you. Así que, y ya le seguimos a algo nuevo para el próximo año, pero ahí vamos saliendo en la brecha. Hoy vamos a entrar a la siguiente estrofa del versículo 97. Y, amados, y voy a dar la primera parte el día de hoy. El próximo miércoles le voy a seguir con la segunda parte de esta estrofa. Hoy quiero hablarles sobre viviendo la palabra de Dios. Una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es conocer la palabra y la tercera cosa es vivirla. Hay mucha gente que lee la palabra, hay gente que conoce la palabra, pero muy pocos la viven constantemente. Y quiero hablarles, usando a David como ejemplo, el testimonio que él nos deje. Déjeme darle lectura a estos 8 versículos y voy a estar tomando el día de hoy como 2 versículos o 3 y luego ya termino la próxima semana con esta estrofa. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice David. Todo el día en ella. Todo el día es ella, ¿qué? ¿En qué meditan todo el día? ¿Cuál es su meditación? ¿La palabra? ¿O a veces no le ha pasado que trae un canto, un himno? ¿O trae algo que escuchó en el radio y que a usted se le queda grabado y usted se está cantando una de Ramón Ayala? De repente se le quedó impregnado en su mente y está meditando. Mire lo que David, tal vez David porque no tenía la poderosa, no tenía radio, pues se dedicaba a hacer algo más productivo. Y mire lo que dice, todo el día es ella, ¿qué? La ley, la palabra, mi meditación. Y luego dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Ahí le va, con tus mandamientos. O sea, no más por conocer, sino hay mandamientos en tu palabra que yo he aplicado y que me ha hecho más sabios que mis enemigos. ¿Quiere ser más sabios que sus enemigos? Estudie la palabra, aplique la palabra en su vida. Dice, porque siempre están conmigo. ¿Qué? ¿Los enemigos o los mandamientos? Los mandamientos. Usted decide quién va a estar a su lado, quién va a regir sus pensamientos y su mente, los enemigos que tiene o la palabra de Dios para poder defenderlo. Y luego dice el versículo 99, más que todos mis enseñadores o mentores o aquellos maestros que tengo, he entendido. O sea, David está diciendo, aún la gente que me ha enseñado, he podido llegar a entender más que ellos. ¿Por qué? Porque había un secreto en la vida de David. David empezó este versículo, el 97, amo tu ley. Muchos enseñan por enseñar, muchos viven lo que aman y es la palabra de Dios. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación. Más que los viejos he entendido. O sea que la gente adulta, la gente que ya lleva años en la vida, la gente que ya tiene experiencia y que debería de dar consejos, dice David, más que ellos he entendido. Dice y da la razón, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuál dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una cosa, les decía al principio, es estudiar la palabra de Dios
y otra es vivirla. Otra es vivirla. Por eso le llamé al tema de esta estrofa, viviendo la palabra de Dios. David aprendió esta lección. Inclusive él pasó más allá del estudio de la Biblia. Aprendió a vivir la palabra de Dios. En esta estrofa, David estalla en alabanza al contarnos, al compartir contigo y conmigo de su relación con la palabra, la relación que él tiene con la palabra de Dios. David en esta porción o en esta estrofa, porque recuerde que cada estrofa se compone de 8 versículos del Salmo 119, amado, y David de esta estrofa simplemente nos está contando su testimonio. David nos habla, nos dice, amado, lo que era, amados, lo que significaba para él la palabra, lo que obtuvo a través de ella, lo que hizo, lo que comía y lo que vivía. En otras palabras, cuando yo leo esa estrofa en especial, encuentro el testimonio de David. Le voy a hablar del testimonio de David en esta estrofa. Ahora, antes de entrar, son 5 cosas del testimonio de David. Hoy voy a compartir solamente 2. Si usted quiere saber las otras 3, véngase el próximo miércoles, la misma iglesia, el mismo pastor, a la misma hora, y va a entender las otras 3. Así que de todo, su hijo tiene que venir, tráigalo y se viene otra vez aquí, está con nosotros. Bueno, David da un testimonio en esta estrofa. El testimonio de David, número 1, lo que era. Lo que era para él la palabra, lo que él empieza a testificar de ella. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, de David se dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan del llamado que Dios empezó a hacer en su vida? Dios buscaba un hombre conforme a su corazón. Aquí podemos ver el corazón de David, el amor que David sentía por la palabra de Dios. Esta, o sea, la palabra, era la clave de la vida de David. La palabra de Dios era más que un interés intenso, era más que un pasatiempo, era más que una curiosidad, era más que un objeto de mucho estudio. La palabra de Dios para David era su vida. Era su vida. Y amado, qué importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos tomar la palabra de Dios en serio y hacerla nuestra vida. Por eso el testimonio que David está relatando, amados, le puso como primer punto lo que era. ¿Qué era? La vida de David. Era su respirar, era su meditación, era su cantar, era su protección, era su conocimiento. Y podemos enumerar simplemente en esta estrofa lo que significaba la palabra para David. David profesaba amar la palabra de Dios. Él decía, la amo. Ahora, la pregunta que yo podría hacer en esta hora, ¿puede usted profesar lo mismo? Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿ama usted la palabra de Dios? Y usted me dice, amén, gloria a Dios, a su nombre, gloria, sí. ¿Cómo me lo comprobaría? ¿Cuál sería la evidencia de usted? Porque un amén de nada me sirve, un gloria a Dios de nada me sirve. Y David empieza a respaldar la confesión de amor a la palabra. Ahora, nuevamente, muchos temen caer en lo que se domina como bibliolatría. Una bibliolatría, o sea, ser idólatras de la Biblia, que los hay. Eso no quiere decir que andan conforme a la Biblia, simplemente usan la Biblia para defender, para corregir, para exhortar, como lo hacían los fariseos y los escribas. Hay mucha gente hoy en día que se la pasan atacando desde el púlpito a otras iglesias, a otros pastores, amado, y dicen, es que la Biblia esto, y se la pasan más condenando que salvando almas. Y estudian simplemente para debatir que ellos están bien y que tú estás mal. Pero si ves la vida de ellos, no llevan frutos, no hacen nada, están como la higuera, muy frondosa del conocimiento, pero nada de higos. Y eso es entrar a una bibliolatría. Y eso, David no está hablando de eso. David no está hablando de ser idólatras de la palabra.
David no está hablando, amados, que tienes que adorar la palabra y ponerle su veladora. Ciertamente esto no es lo que estamos hablando. La pregunta puede quedar en pie otra vez. ¿Ama usted la palabra de Dios? No dije si la idolatra, sino la ama. ¿Y sabe por qué le pregunto de su amor por la palabra? Porque no es difícil determinar la respuesta. Porque si usted me dice que ama la palabra, no es difícil determinar la respuesta. Usted pasa tiempo con lo que más ama. Y si usted me dice que ama la palabra, pero no pasa tiempo con la palabra, dígame, ¿cómo la hace entonces? Uno pasa tiempo con lo que más ama. Si usted ama la palabra de Dios, usted va a invertir tiempo valioso en conocer el libro. David no se avergonzaba de declarar su amor por la palabra de Dios. Esto lo vemos más de una vez en la escritura. David no se avergonzaba. Ahora, amado, yo me acuerdo en mis tiempos, la Biblia se usaba para todo. Nosotros andábamos con Biblia. Ahora, gracias a Dios por el celular y que ahí traemos hasta 30 Biblias en un solo celular. Qué bueno, qué bueno. Pero hay algo que cuando, en las mañanas que yo salgo de mi casa, vengo a la iglesia, y más en los domingos, me encuentro a una mujer en el Starbucks que todas las mañanas ella está enfrente de un cerco leyendo su Biblia, tomándose un café. Y me llama mucho la atención. Ahora, pero le veo la Biblia y a mí me bendice. Tal vez si tuviera el teléfono abierto y leyendo la Biblia, para mí está revisando su Facebook, está revisando su Instagram, o está texteando. O sea, yo puedo pensar más allá de lo que un libro me puede dar testimonio de ella. Pero como sé cómo se ve una Biblia y la he visto de cerca porque me he estacionado al lado de ella a propósito, no que sea chismoso, simplemente quiero verificar mi historia. Ya ve cómo uno pasa así. Y todos los domingos ahí está. Y me llama la atención. Ahora, fácil ella podía usar un celular. Pero ¿cómo la gente de afuera va a saber que tú amas la palabra de Dios que está usando el celular? Una vez estábamos en Guatemala, ahí por la Mesía, estaban mis hermanos y todo, y fuimos a comer, y llegó un grupo de 6 personas, todos se sentaron y todos empezaron a estar así. Y le dije a Víctor, ¿estarán orando o qué? No, hombre, cada uno tiene el teléfono. Cada uno estaba, yo creo que se estaban comunicando entre ellos, en lugar de hablar. ¿Okay? Porque en el celular tú puedes hacer muchas cosas, aunque tú puedes decirme, yo uso la palabra, la tengo en mi iPhone, está bien, yo también lo tengo. No sé cuántas, yo tengo hasta logos en mi celular. ¿Okay? Si sabes lo que es logos, ¿verdad? Es un programa de estudio bíblico. Okay. Pero no hay como, ahora usted va a decir, pastor está bien de la antigüita. Viejos los cerros y todavía florecen. O sea, Primera de Abel 2:5. Okay. Pero a mí me bendice una persona que cuando lo veo con su Biblia y está leyendo, digo, wow, esta persona me da testimonio. Ahora, y él me está diciendo que no me avergonzo de que me veas con mi Biblia. Hay muchos factores. Ahora, tal vez usted va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que...? Nada, pero déjeme deshogarme, simplemente para que no pierda usted el estilo de lo que hemos sido criados y cómo dar testimonio de nuestra fe. David no se avergonzaba de la palabra, de declarar su amor por la palabra. Miren, lo vemos en varios versículos que yo les puse en su bosquejo. Salmo 119, el versículo 113. Miren lo que dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Cuando dice amo tu ley, no dice I'm too late, sino que no estaba hablando inglés, sino amo tu ley, o sea, tu palabra. Mire otro versículo, Salmo 119, el 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Mire otro versículo del mismo Salmo, del mismo capítulo, el 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahora, fíjese lo que está viendo aquí. Para amar lo malo, vas a aborrecer la Biblia. O para amar la Biblia, vas a aborrecer lo malo. Tú no puedes decir, amo la mentira, amo la hipocresía, amo la falsedad y también amo la palabra de Dios. No, es una o la otra. Entre más crece tu amor por la palabra, más crece el desprecio hacia lo malo, hacia lo que no agrada a Dios. Mire el Salmo
El versículo 165. Mucha paz tienen los que, ¿qué? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos, ¿qué? ¿Por qué cree que la gente se la pasa más en el piso que caminando? Porque no hay amor por la palabra. No practican, no viven, no aplican la palabra. Mire, quiero que prestemos atención en particular en el versículo 165, el último que acabamos de leer. El amor por la palabra de Dios no solo nos da paz de corazón, sino que también nos protege contra el tropiezo. Cuando tú amas la palabra, no solo vas a disfrutar de una paz, sino que vas a evitar estar tropezando. Porque la palabra te enseña a cómo caminar en tu fe, a cómo caminar en tu relación con Dios. ¿Cuántos creyentes no han visto obstruido su crecimiento al tropezar por sentirse ofendido por otros hermanos? Que no me saludó, que no me miró, que no, y que no, y que no. Es una canción, ¿verdad? Amado, ¿sabe por qué vive así la gente? Porque no aman la palabra, y la palabra te tiene que traer paz, y cuando hay paz, tú no andas buscando por otros caminos, sino tú vas caminando con seguridad. Es lo que dice, con seguridad. Y David, amado, procuraba de hacer esto. Un amor creciente por la palabra de Dios nos protege en contra de toda la amargura, de todo el dolor que nos pueda venir a nuestra vida. Por eso es importante entender este principio, de que si tú amas la palabra, no te van a ir mal, no te van a ir las cosas mal en tu vida. Ahora, voy a aplicar este versículo que acabamos de leer del Salmo 119, 97. Hay tres tipos de amor imposible de separar. David dice, amo tu palabra. Pero voy a decirles algo que la Biblia dice cuando amas la palabra, que hay tres tipos de amor que no vas a poder separar. El amor por Dios, el amor por la palabra y el amor por la gente. Si tú dices que amas a Dios, tú vas a amar la palabra y vas a amar a la gente. Si tú dices que amas la palabra, tú vas a amar a Dios y vas a amar a la gente. Pero si tú dices, yo amo a Dios, amo la palabra, pero la gente me cae gorda, los detesto, estos hermanos hipócritas no los quiero ni en mi iglesia. No puede suceder eso. Abarca esos tres puntos. La Biblia lo dice. Los tres tipos de amor pueden verse en la vida de David. En el Nuevo Testamento nos enseña la relación que existe entre los tres. Jesús dio una respuesta profunda a aquel intérprete de la ley que intentó tenderle una trampa al preguntarle cuál era el mandamiento más grande de la ley. ¿Recuerdan esa historia? En Mateo 25, versículo 35 en adelante. Miren lo que dice. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y mire el Señor lo que le contesta en el versículo 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer ¿qué? Sobre toda cosa. Esto es lo que tiene que hacer todo cristiano. Pero ahí no terminó el Señor. Mire lo que dice, brinca al versículo 39. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cómo se ama a usted mismo? ¿Cómo se llama? ¿Ok? ¿Y cómo amamos al prójimo? Ahí le va. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo tengo que aprender. A veces es duro amar a algunas personas. ¿No le ha pasado? Que a veces algunas personas son más difíciles de amar. No son chicos fáciles. Y ahí tiene que ejercitar su fe para amar a estas personas. Yo sé que yo también como pastor no soy monedita de oro. Y más me he topado con gente que se ha ido de la iglesia, me los topo y no me saludan. Y yo le digo, hi. Y ni modo, esa es parte de. Pero a mí me dice la Biblia que yo tengo que amar a Dios, tengo que amar su palabra y tengo que amar a mi prójimo. Lo tengo que hacer. ¿Quién es tu prójimo?
Tu vecino no, la persona que está a tu lado, a la gente que conoce, puede ser alguien en la calle que te topas, ese es tu prójimo. No necesariamente tiene que ser tu vecino, porque no, mi prójimo es el que se vive al lado. No, puede ser una persona que ahorita que salgas te lo topas, o vas a la tienda y te topas con alguien que aunque no conozca o conozca, ese es tu prójimo. Inclusive la persona ahorita que está sentada a tu lado es... Ahora pregúntale, ¿me amas? Invítame a cenar si es cierto. Dile. Voy a poner tu amor hacia mí a prueba. Ahora, me gustó cómo lo pone este versículo 40. Miren lo que dice este versículo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué? Déjeme explicar lo que estaba diciendo aquí el Señor. Cuando dice toda la ley y los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Es lo que se tenía antes. Recuerden que las epístolas, como también los evangelios, no habían sido escritos. Jesús citaba siempre el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué decimos que el Antiguo Testamento no existe hoy, que no es para nosotros. Es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando está diciendo, de esto depende, amado, toda la ley del profeta, está hablando del Antiguo Testamento. Si no estudia su Biblia, se resume que el amor por Dios y el amor por la gente, también el Nuevo y el Antiguo Testamento lo acepta. Este es un amor que se aprende y se desarrolla en la palabra de Dios. Pablo lo sabía. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13. Miren lo que dice. No tengan deudas pendientes con nadie. En otras palabras, no le deban a nadie. No se refiere más a financiero. Si pidió prestado, pague. Y pague ya. ¿Ok? Pero ahí le va. Pero también, si hay alguien, tú le prometiste algo, que ibas a estar con él, que ibas a ayudarlo, y te estás haciendo el indio para que te pasen en canoa, entonces, no, dice, que tú sí sea así y que tú no sea, no. No tengas deudas pendientes con nadie. Y luego dice, mire, a no ser, si vas a tener una deuda con alguien, aquí dice, a no ser la de amarse unos a otros. Si tengo una deuda contigo es de seguir amándote. De seguir amándote, es lo que está diciendo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Está hablando del Antiguo Testamento. Pero usted va a decir, no, está hablando del Nuevo. No estaba escrito, hermanitos de la caridad, no estaba escrito, se estaba escribiendo cuando Pablo estaba diciendo estas cosas. Que también aplica el tiempo de la gracia. Ahora mira, ahí le va. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, todos los demás, no más eso, fíjese, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Si tú quieres amar a Dios, cumple la ley. Aplícala a tu vida. ¿Quieres amar la palabra? Cumple la palabra. Si quieres amar a tu prójimo, cumple la palabra. Es lo que está diciendo. En Gálatas hallamos la misma verdad. Miren lo que dice Gálatas 15:14 o 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo estar hablando de los defectos de alguien y decir que lo amo. A mí me dice la Biblia que la gracia de Dios en mí tiene que tolerar esa falta, y dice la Biblia que cuando yo lo amo, que el amor cubre multitud. ¿Qué? ¿Sí? La Biblia, ¿usted lo dice? ¿Sí lo ha leído en su Biblia eso? Que el amor cubre multitud de pecados. Y eso se refiere también a tu prójimo. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie, a ningún cristiano, orar por él, compadecernos, y más si tropieza, más si cae, más si ofende. Amado, no es compararnos con él, mira cómo está él de mal. No, al contrario, nos debe doler. Y en lugar de hablar de él, es amarlo, es amar a ese prójimo. Santiago también establece esta relación. Miren lo que dice Santiago 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Es lo que está diciendo Santiago. Así que los tres tipos de amor, el amor a la palabra, el amor a Dios y el amor al prójimo, encajan. Es el amor por Dios, el amor por la palabra y el amor por la gente. Así que, así como un objeto necesita de 3 dimensiones para existir, usted no puede tener uno de estos tipos de amor sin tener el otro. ¿Cree usted que realmente se puede amar a Dios y odiar a la gente? ¿Por qué lo hacemos a veces? ¿Por qué decimos no se puede amar a Dios y odiar a la gente? Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí lo hace. Mira lo que dice 1 de Juan 4, versículo 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su pastor. Para no comprometerlo con el vecino que está ahí al lado. Pero odia a su hermano. Es un mentiroso. He lies. He lies. Es mentira. Porque dice aquí, pues el que no ama a su prójimo, a quien ha visto, no puede amar a Dios. A quien ha visto, perdón, y no puede amar a Dios, ¿a quién? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios que no lo has visto? Porque Dios es espíritu, pero no puedes amar a tu hermano que lo ves. Es lo que está diciendo la Biblia. Y lo dice ahora en el Nuevo Testamento para traerles paz. ¿Qué pasa con la vida del cristiano? ¿Por qué a veces nosotros medimos muy bajo ese estándar de conducta o estilo de vida? David nos dice que la palabra de Dios llegó a ser su vida. ¿Cómo pudo lograr esto David? ¿Cómo puedo en verdad vivir la palabra y amar? Porque si usted se fija en los enemigos de David, a un Saúl que quería destruirlo, David lo amaba, David lo protegía, David nunca hizo daño en contra. David hizo otras cosas, pero no por odio, nunca, simplemente por descuido. ¿Recuerda cuando David iba con sus soldados y uno de los siervos de Saúl empieza a criticar y a blasfemar? Que uno de los soldados de David, déjame ir y le bocho la cabeza. No, déjenlo. David siendo el rey ya. No dejó eso. ¿Sabe por qué? Porque había una prueba en su vida que la palabra de Dios estaba viva y él amaba. ¿Cómo lo logró? La respuesta fue fácil. Mira el versículo 97 del Salmo 119. Todo el día es ella mi meditación. Por eso David logró amar a Dios, logró amar la palabra y logró amar a su prójimo, porque la palabra era su meditación todo el día. Inclusive 15 veces se menciona el tema de la meditación en el libro de los Salmos. Si usted estudia la palabra meditación en el libro de los Salmos, va a encontrarle 15 veces la palabra meditación. Ahora, quiero aclarar, esto sobre la meditación no es meramente parte de la cultura del Medio Oriente. No, es también una norma, era también una norma para los gentiles del Nuevo Testamento. Pablo nos insiste a que nosotros nos procuremos de amar la palabra, de estar en la palabra, de procurar la palabra. Y tú y yo tenemos el derecho, como hoy en la mañana, si tú te levantas mañana y vas a meditar en ella, ten tu devoción, medita, ora la palabra, eso es meditar en la palabra. No está hablando como tú y yo la podemos entender. Oye, es que yo no creo en el yoga. No estamos hablando del yoga. No estamos hablando del hermano Buda. No estamos hablando de nada de eso. Simplemente es traer la palabra a tu mente y cómo la puedo aplicar. David habla de la meditación y ahorita voy a hablar de esto. Miren lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ahora, quiero aclarar algo. Dice, dedícate a la lectura pública. Quiero que entiendan, en ese contexto que Pablo está hablando, recuerden que no tienen las Biblias que tú y yo ahora tenemos. Era muy escasear tener rollos de la Biblia o tener rollos y tenías que ir al templo, tenías que ir a un lugar donde estaban. O sea, no es que voy a ir aquí a la tienda o comprar, o voy a ordenarlo por Amazon una Biblia. No. Dice, vete y lee la Biblia públicamente y que la gente te oiga y anima a los hermanos. O sea, le está diciendo, y si tal vez Timoteo cargara su Biblia como tú y yo, le decía, mira, lee la Biblia siempre y estimula a través de, y aplica la Biblia a tu vida y aplícala a alguien más. Él lo estuviera diciendo en el tiempo en que tú, ahora yo vivimos. En ese entonces no todos tenían Biblia.
La Biblia va bien, o los pergaminos se concentraban en lo que era el lugar de reunión. Y luego dice Pablo, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te pusieron las manos. Sé diligente, mire lo que le está diciendo, sé diligente en estos asuntos, emprégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás, ¿qué? Que estás creciendo, que estás madurando cuando te dedicas a la palabra, cuando te dedicas a hacer estas cosas, cuando te dedicas, que dejas que la palabra esté penetrando en tu vida. La meditación es más que una actividad, más que acumular información. La meditación consiste en tomar la escritura o las escrituras de modo personal y llevarla en oración delante de Dios como si fuesen sus propias palabras para tu vida. Orar la palabra. Señor, ¿qué me estás tratando de decir a mí? ¿Qué me quieres decir este día? Y empezar a desarrollarla. Eso es la meditación. El Señor, ayúdame a entender. Yo no sé si a usted le ha pasado, donde agarra una porción bíblica y la empieza a leer, y usted ya la ha leído no sé cuántas veces en el pasado, pero una vez que la leyó, tuvo otro nuevo entendimiento de ella. ¿Sabes qué? Del Espíritu Santo revelando nuevas cosas a tu vida. Porque la palabra está viva. Es por eso, por lo que David fue la clase de hombre que fue. Porque estaba siempre procurando la palabra de Dios. Significaba su vida para David. Por eso le puse en su testimonio lo que era. El testimonio es lo que era la palabra. Y lo segundo que voy a compartir en este día contigo es lo que obtuvo. ¿Qué es lo que David obtuvo cuando hizo de la palabra su vida? Bueno, el Salmo 98, el Salmo 119, versículo 98 al 100. Mire lo que dice. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahora, quiero decirles aquí, antes de poder llegar a la conclusión de todo esto. Hay dos beneficios que sobresalen como resultado del compromiso de David con la palabra de Dios. ¿Saben? Los dos beneficios que yo vi en estos versículos es sabiduría y entendimiento. Ahorita voy a explicar esto. David, amados, cuando está diciendo, yo amo tu palabra, eso significa vida para mí. ¿Sabe el beneficio que David le está sacando a eso? Dice, estoy sacando sabiduría, estoy sacando entendimiento. Estas cualidades son los resultados de su relación con la palabra de Dios. Estos fueron los resultados en la vida de David, el tener sabiduría y el tener conocimiento, entendimiento. Ahora, ¿cómo puede verse esto? Mire el versículo 98, lo que acabamos de leer ahorita. Dice, me has hecho más sabio. Ahí está, sabiduría. David empezó a tener sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra de Dios es el objeto de la meditación, como la podemos ver en este versículo. La palabra de Dios es el objeto de la meditación, como lo podemos ver en este versículo. Tus testimonios son mi meditación, dice. Ahora, la obediencia a la palabra de Dios es parte importante según el versículo 100, porque he aguardado tus mandamientos. Dice aquí, he obedecido tus mandamientos. Qué importante, si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser entendido, entonces tú y yo tenemos que empezar a guardar lo que dice la Biblia o obedecerle. Ahora, la pregunta que yo tengo, ahorita que usé la palabra sabiduría, ¿qué es sabiduría? Veamos lo que dijo Job sobre la sabiduría. En Job capítulo 28 dice, he aquí el temor del Señor es ¿qué? Proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job lo pone de esta manera. He aquí el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, ¿qué es? Inteligencia. Ahora, déjenme hablarles sobre esto. La sabiduría se define como el temor al Señor. Ahora, déjenme hablarles de la palabra temor. No quiere decir un temor de miedo, sino un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de reconocer que Dios merece un lugar de honor. A eso se refiere. No de miedo, porque también si tú y yo podemos usar la palabra como le dio temor, le dio miedo.
No, cuando habla aquí de este temor, habla del temor de reverenciar, de respeto, de honrar a Dios en nuestra vida. Así que tiene que ver con nuestra relación con Él y que es un don según dice Proverbios capítulo 2 versículo 6, que es simplemente el temor a Dios. Ahora, la inteligencia, ya dije que la sabiduría se define como el temor. La inteligencia, o sea, el entendimiento, es apartarse del mal. Y tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. El conocimiento se obtiene estudiando la palabra y el entendimiento mediante la aplicación de ese conocimiento. La sabiduría constituye el uso correcto de ese conocimiento. Mira, una de las cosas, tú puedes conocer la palabra pero no ser sabio. Hay mucha gente que conoce la palabra y no es sabio. Eso no quiere decir que eres sabio, simplemente tienes demasiada información en tu cerebro. El conocimiento se obtiene, ¿sabes cómo? Estudiando la palabra. ¿Quieres conocer la Biblia? Estúdiala. Pero eso no quiere decir nada. Ahora le va. El entendimiento de lo que estudia viene al aplicar lo que ya conoces. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser entendido? Entonces aplica lo que ya aprendiste. Ahora, la sabiduría constituye el uso correcto de ese conocimiento y su aplicación a través de tu relación con Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Cómo vives tu vida delante de Dios? ¿Qué diría Dios de ti? ¿Qué diría Dios de mí? Específicamente en el Salmo 119, versículo 98, David dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahora, yo nunca estudié esto, pero estaba leyendo en un tiempo un artículo sobre las artes marciales. ¿Sí saben lo que son las artes marciales? Kung Fu. Everybody want Kung Fu. ¿Se acuerdan de Karate Kid? Deténganme, si no. Okay. ¿Saben lo que dicen ellos? Me llama la atención la filosofía de ellos. Los que estudian las artes marciales entienden que mediante el aprendizaje de ciertas técnicas y principios de combate, dicen que un individuo físicamente pequeño puede vencer a múltiples contrincantes que físicamente sean grandes y fuertes. Por ejemplo, ¿quién no conoció a Bruce Lee? ¿Sabía usted que era un hombre de 5.3 de altura? O sea, yo lo podía usar de llavero. Estaba chaparrito, estaba delgado, pero no todos los vencían. Él tenía una defensa, sabía ciertas técnicas de protección. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Ya el pastor nos va a poner a todos a Kung Fu. No. En el sentido espiritual, este es el mismo beneficio que nos da la sabiduría divina a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un adversario mucho más fuerte que nosotros. La sabiduría de Dios nos permite tener victoria hasta con el mismo diablo. ¿Usted cree que usted le va a ganar al diablo en el conocer la Biblia? No. El diablo conoce más de la Biblia que lo que usted puede llegar a conocer en toda su vida. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El diablo conoce más la Biblia de lo que usted conoce la Biblia o lo que pueda llegar a conocer. Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué el diablo conoce más la Biblia que usted y que lo va a conocer más que yo? Ahí le va. Porque él ha tenido más tiempo para aprenderla. Yo simplemente nomás tengo, si Dios me concede 90 años, 100 años, 120. Él lleva siglos ya. Ahora ahí le va. Cuando se apareció por primera vez, ¿sabe dónde fue? En el huerto del Edén. ¿Y sabe lo que hizo? Recitó la Biblia y venció. Y venció porque sabía usar la Biblia. Él fue a encontrarse con nuestro mismo Señor para tentarle. ¿Y sabe lo que usó para tentar a Jesús? La Biblia. ¿Qué te hace pensar que tú y él pueden dar un debate? Déjame decirte algo. Aún si tú tuvieras la mejor computadora poderosa,
o logos, lo que tú quieras ponerle. Y el mejor de los programas de la Biblia, usted nunca llegará a saber más de la Biblia que el diablo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Va a decir, y el pastor ya está levantando una doctrina falsa. No. Wait a minute. No estoy diciendo que el diablo es espiritual. No estoy diciendo que el diablo es cristiano. Estoy diciendo que él conoce, él la sabe usar. Y el diablo siempre, cuando usa la Biblia, agarra un texto fuera de contexto y lo usa de pretexto. Ahora, ahí le va. Cuando usted llega a amar la Biblia, llega a amar la palabra de Dios, su amor por la palabra de Dios puede hacerlo más sabio que a sus enemigos. En otras palabras, hasta con el mismo diablo. La diferencia que hace entre nosotros y el diablo, el poder derrotarlo, es que amamos la palabra, la reverenciamos. Él no. Él nomás la conoce. Él nomás la cita para engañarte, para causar trampas. Ahora, la razón es sencilla. Recuerda lo que dice Job. La sabiduría es el temor de Dios. Y si hay algo que el diablo no tiene, es temor a Dios. El diablo no respeta a Dios. El diablo no reverencia a Dios. El diablo no le da un lugar de honor a Dios. ¿Entienden eso? Conoce la Biblia, pero no teme al Señor de la manera que Job nos está presentando. La inteligencia, entendimiento, es apartarse del mal. Y el diablo es el mal. Es lo que dice la Biblia. ¿Quieres apartarte del mal? ¿Quién es el padre de lo malo? El diablo. Ahora, ¿cómo el diablo va a aplicar la Biblia para apartarse de él solo? Cuando él es el mal. El diablo tiene mucho conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. No tiene absolutamente nada de sabiduría ni entendimiento, nada. Podrá conocer la palabra, pero no tiene sabiduría ni entendimiento o inteligencia, nada. A través de la palabra de Dios podemos ser más sabios que el mismo diablo. Y eso incluye con cualquiera de sus títeres que pudieran llegar a amenazar nuestras vidas. Aún contra los demonios que vienen contra ti, contra mí. Si tú amas la palabra, vives la palabra, no importa cualquier arma forjada que venga contra de ti, tú vas a poder vencer porque tú temes el nombre de Dios y amas la palabra de Dios. Por eso el cristiano sale más que victorioso. Por el amor que le tiene a Dios, por el amor que le tiene a la palabra. Usted nunca va a encontrar en la historia, ay, mira el diablo, cómo ama a Dios. Oh, el diablo, cómo ama a su prójimo. ¿O lo ha visto? No, porque él viene para destruir, para matar y para robar. ¿Cómo va a amar a su prójimo? Usted no va a decir, ay, mira el diablo, cómo ama la palabra. Siempre lo veo con una Biblia en la mano. No, él nomás la conoce para crear trampas en tu vida. Es todo. Pero lo que nos diferencia de nuestro enemigo y nuestros enemigos que se levantan en contra de nosotros es el temor al Señor. Es ahí donde aplicamos sabiduría e inteligencia al vivir la palabra. ¿Aprendió algo en este día? ¿Estamos bien? ¿Están listos para el otro miércoles? Póngase de pie en este momento. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios por lo bueno que Él es. El amar la palabra cambia nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el próximo miércoles. De cómo podemos comer la palabra. Cómo podemos hacerla nuestra, vivirla, vestirnos de ella, como David lo estaba diciendo en esta estrofa. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Esa palabra es viva y eficaz. Es una espada de dos filos. Y yo te pido, Dios, que como tus hijos nos ayudes a amar tu palabra. Nos ayudes a amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra alma. Que te amemos, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, nuestra mente, Dios.
para que ese amor por ti y ese amor por tu palabra nos haga amar a nuestro prójimo, aun cuando nos desean mal, aun cuando hemos caído de la gracia de ellos, aun cuando no nos ven bien, Señor, que podamos bendecirlos. Y Padre, aún contra el mismo diablo que viene contra nosotros, que nosotros podamos demostrarle a él que tal vez él conocerá más de la Biblia, pero nuestro amor hacia ti es más grande que lo que él conoce de la Biblia, porque nuestro amor hacia ti es lo que hace la diferencia en nuestra relación contigo. Te amamos, Dios. Haznos amantes de ti, amantes de tu palabra, para amar a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.